Cuando nosotros tenemos un inmueble, cuando se ha construido un inmueble, normalmente lleva energía eléctrica. Nos solicitan un proyecto eléctrico y después se efectúa la obra. Normalmente no se discute, como dice aquí, no se discute si se requiere la obra, simple y sencillamente se realiza la obra. Sin embargo, la obra tiene un tiempo de vida estimado, que normalmente va junto con el tiempo de vida del inmueble. Sin embargo, si hay algún tipo de cambio de equipo o de uso del inmueble, muchas veces también se cambia la instalación eléctrica. Genera gastos operativos, es decir, la instalación eléctrica mientras se está operando está generando gastos. El principal, el que vemos comúnmente, es el de mantenimiento. El segundo es el de operación porque hay gente que lo administra. Y el tercero, que casi nunca vemos, son las pérdidas que se generan en el conductor eléctrico debido a la oposición que presenta al paso de la corriente eléctrica. Cuando construimos o diseñamos una instalación eléctrica, privilegiamos algunos puntos. El primero es el costo inicial mínimo. Como la instalación eléctrica casi nunca se ve, está oculta, no tenemos por qué hacerla, llamémosla así, bonita, pero sí deberíamos hacerla eficiente. La instalación común, dice aquí, opera con altas pérdidas de energía, entre 3 y 5%. No está normado la cantidad o la magnitud de pérdidas que debemos de tener en el conductor. Y durante las pérdidas emite, dice aquí, en forma indirecta, cierta cantidad de contaminantes a la atmósfera. Uno de ellos es el CO2. ¿Qué es la instalación eléctrica? No es más que otro, es un medio por el que se provee de energía a dispositivos y aparatos eléctricos, y además está compuesto de diferentes elementos. Uno de ellos, el que hoy estamos viendo, es el conductor eléctrico, que es el elemento que transporta la energía eléctrica. Pensemos desde la convertida de nuestro inmueble hasta el aparato que va a utilizar esa energía eléctrica. Pero tiene ciertas características de operación, son características eléctricas. Una de ellas, la más importante, es que presenta cierta oposición al paso de la corriente eléctrica. Esta oposición no es otra cosa más que pérdidas. Si nosotros queremos disminuir las pérdidas, lo que podríamos hacer en ese conductor es incrementar, en ese conductor es disminuir la corriente que circula por el conductor, o disminuir el tiempo en el que está haciéndose circular la corriente por ese conductor. También sabemos, y si no aquí lo podemos observar, que a mayor temperatura la oposición es mayor en este conductor, y que a menor diámetro hay mayor oposición, y que a mayor presión menor eficiencia en las transferencias de energía. Entonces los factores de pérdida de energía en el conductor son realmente tres las variables o tres los parámetros. Uno de ellos es la corriente que circula por el conductor. Podemos hacer que disminuya la energía perdida en el conductor si disminuimos la corriente en el conductor. Eso querría decir que podemos utilizar equipo más eficiente, por ejemplo lámparas. Si tenemos lámparas incandescentes y las cambiamos a LED o a lámparas de plasma, pues podemos disminuir la corriente y entonces disminuimos la pérdida. Otro punto es disminuimos el tiempo de utilización. Si no estamos utilizando cierto equipo en particular, una unidad de aire acondicionado, un sistema de bombeo, una lámpara, y nosotros apagamos ese equipo, esa carga eléctrica, pues disminuimos también la pérdida de energía. Y otro punto más eléctricamente es disminuir la resistencia del conductor. Normalmente seleccionamos la sección del conductor por lo que establecen o lo que indican las normas, códigos eléctricos, leyes o reglamentos de nuestros diferentes países. Utilizamos tablas para hacerlo más rápido, utilizamos tablas que indican la máxima corriente permitida para cierto tipo de conductores, o utilizamos un procedimiento en el cual hay fórmulas y hay operaciones aritméticas y matemáticas. Normalmente la caída de tensión en el conductor el típico es del 3%. Nos los enseñan en los libros, se los enseñamos a nuestros estudiantes. Pero una caída de tensión
de 3% significa pérdida de energía en el conductor de 3%. Es como si en cada unidad monetaria que estuviéramos recibiendo, perdiéramos el 3%. Tenemos un agujero en nuestro bolsillo y perdemos el 3%. Es como estar en un vehículo automotor que utiliza gasolina como combustible y si no tiene tapón, el tanque de combustible, nosotros sabemos que se está evaporando el combustible y perdemos el combustible. En este caso, perdemos energía en el conductor. Y también otro de los puntos tradicionales para seleccionar el conductor es el gasto mínimo. Hacemos la mínima inversión para alimentar nuestras máquinas, sin tomar en cuenta incluso que la parte eléctrica es la infraestructura del inmueble. Primero existe el inmueble, después existe la instalación eléctrica para alimentar nuestras cargas. Por supuesto existen otros elementos hidráulicos, no lo sé, ¿no? Aquí en esta tabla tenemos un cuadro en la cual hemos supuesto que tenemos una carga eléctrica de ciertas características trifásicas, cierta potencia que consumen una longitud de los conductores que los alimenta. Los conductores están al aire, una tensión de alimentación de 220 volts. Por supuesto, esta tabla la podemos hacer con valores completamente diferentes. La hemos realizado para hacer una comparación. ¿Qué es lo que sucede si a la misma carga la alimentamos con un conductor de diferente sección transversal? Hemos seleccionado un conductor de cobre, hicimos un cálculo y pensemos que está correcto y la norma nos indicó que el conductor mínimo que debemos utilizar para alimentar esta carga de cierta potencia es de 67 milímetros cuadrados en AWG 2.0. Tiene cierta resistencia y al paso de la corriente eléctrica debido a esta carga que está aquí vamos a tener una caída de tensión de 3.1. Esa caída de 3.1 nos va a dar como resultado una pérdida de 7.008 kWh. 7.008 kWh vamos a perder en esa carga eléctrica que está encendida o en operación 300 días al año. 300 días al año y opera 15 horas diarias. Es una carga que opera 15 horas diarias, tiene 300 días de operación y pierde en su conductor 7.008 kWh, que corresponde al 3.1%, es decir, el otro 96.9% sí se utiliza en la carga. Pensemos que es una unidad de acondicionamiento ambiental y genera la temperatura adecuada para el lugar en el cual se ha instalado. También esos conductores que se utilizan para alimentar esta carga trifásica de 50 kVA tiene un precio final de 49.2 mil unidades monetarias. 49.000.2 unidades monetarias. Y no hay ningún tipo de ahorro, ahora te vas a explicar. Se trata de esta parte porque es la referencia. No podíamos utilizar un conductor de menor diámetro, de menor sección. Sin embargo, ¿qué sucede si nosotros incrementamos el calibre del conductor? Aquí vemos diferentes calibres o secciones, 67 milímetros cuadrados, 85, 107, hasta 203 milímetros cuadrados. Lo que sucede es que la resistencia en ohms por metro, por 100 metros, también va disminuyendo. Bueno, la resistencia en ohms por metro va disminuyendo. Si nosotros utilizamos la opción 1, la resistencia de este conductor de 37 milímetros cuadrados tiene 0.0302 ohms por cada 100 metros. Y observamos aquí en esta línea, en esta columna, que disminuye al aumentar la sección del conductor. Por supuesto, al aumentar la sección del conductor y disminuir la resistencia, su oposición que presenta a la frecuencia de 60 Hz, observamos también que la caída de tensión, es decir, las pérdidas, que no las manejamos como pérdidas,
solo como queda de tensión, también van disminuyendo de 3.1, 2.5, 2.17, 1.1. Por supuesto, la pérdida anual en el conductor, al disminuir su posición, su resistencia, también disminuye. Aquí tenemos 7.008 kWh perdidos en el conductor de 67 milímetros cuadrados. Y para el conductor de 85 milímetros cuadrados, observamos que la pérdida disminuyó a 5.576, es decir, logramos una disminución de 3.1% a 2.5%. En kilowatt hora es una reducción de 1.432 kilowatt hora. Y si incrementamos el calibre del conductor, vamos a disminuir las pérdidas anuales. Por supuesto, eso indica que se incrementa el precio del conductor. Por supuesto, la canalización y la mano de obra para instalar este conductor. Y aquí estamos pasando de 49.2 miles de unidades monetarias a 56.700 unidades monetarias, a 61.000, 68.000, 76.000, 106.000. ¿Quién estaría dispuesto a incrementar el precio inicial de la instalación eléctrica solo por aumentar la corriente, por aumentar el calibre del conductor? Tendría que observar esa persona que lo está haciendo, incrementando el calibre del conductor, tendría que observar que hay un beneficio. Aquí el beneficio que nosotros estamos observando es que disminuye la cantidad de energía que estamos perdiendo. El agujero por donde se está yendo la energía perdida disminuye de aquí de 7.008 kilowatts a 2.494. En la última columna que dice ahorro-utilidad, ahorita lo vamos a explicar más fácilmente. La última columna que dice ahorro-utilidad nos da números en miles de unidades monetarias. 21.000 unidades, 36, 44, 48, 40. Aquí estamos observando que hay un quiebre. Hasta 48 se incrementa el ahorro, llamémoslo así. Vamos a ver, ahorita hablamos de qué es el ahorro. Y de 48 a 31 disminuye. Este punto, este conductor, la opción número 5 del conductor, utilizando un conductor de 152 milímetros cuadrados y no uno de 67 milímetros cuadrados, este conductor es el que económicamente nosotros conocemos como conductor óptimo. Es decir, el conductor óptimo no es otra cosa más que una relación costo-beneficio de la instalación. Si nosotros tomamos en cuenta que la instalación eléctrica es parte de una unidad de producción, tenemos que obtener un beneficio económico también de esa parte de la instalación eléctrica. Luego entonces hacemos un análisis que no lo dice aquí, no lo indica, sí lo dice, que no lo indica aquí. Hacemos un análisis económico y observamos que si utilizamos el conductor 67 milímetros cuadrados, es el mínimo que nos autoriza la normatividad o el reglamento eléctrico vigente, es nuestra referencia. Si incrementamos el calibre del conductor, obtenemos un beneficio. ¿Pero por qué obtenemos un beneficio si nos costó más? Si el precio de la instalación fue mayor, pues simple y llanamente porque disminuyeron las pérdidas en el conductor. Aquí estamos observando que disminuyeron 1.432 kilowatt hora. Si el precio del kilowatt hora fuese de una unidad monetaria, una unidad monetaria, y nosotros incrementamos el precio de la instalación 7.500 unidades monetarias, observamos que más o menos en 5 años recuperamos el incremento en el precio de la instalación. Y si esa instalación tiene una duración, supuesto, de 30 años, luego entonces tenemos un beneficio económico, porque disminuimos durante 25 años adicionales, disminuimos las pérdidas. Luego entonces tenemos un beneficio económico. Ese beneficio económico en este caso particular, en este ejemplo, en este supuesto, en este ejemplo ficticio particular, estamos incrementando cada vez más
la utilidad o el ahorro realmente es el no desperdicio, no estamos desperdiciando, pero económicamente lo conocemos como ahorro o utilidad. Bueno, estamos incrementando el ahorro en nuestra instalación eléctrica, en esta, nada más en esta en la cual hay una carga trifásica con una potencia de consumo de 50 kVA. Pero llega un momento en que el ahorro o la utilidad, en lugar de ir aumentando, 21, 36, 44, 48, en lugar de ir aumentando, empieza a disminuir, 40, 31 y otros valores menores aquí. Este punto de inflexión, este quiebre de la utilidad, es el que nos indica el conductor óptimo. Con estos datos que están aquí en esta tabla, nosotros podemos hacer una gráfica y las podemos graficar, por supuesto. Obtener una visión amplia de lo que está sucediendo cuando nosotros incrementamos el calibre del conductor. Y aquí lo vemos. Si nosotros incrementamos el calibre del conductor, tenemos un beneficio, dice aquí, un beneficio técnico. La opción 1 era el conductor que debíamos utilizar. No podemos utilizar uno de menor sección, de menor diámetro. Al ir incrementando el conductor, aquí tenemos la opción 2, 3, 4, vamos incrementando el calibre del conductor, pues vamos disminuyendo las pérdidas, porque el conductor tiene menor resistencia u oposición al paso de la corriente eléctrica cuando tiene mayor sección. Entonces vamos disminuyendo las pérdidas. Y tenemos aquí el calibre óptimo, que era la opción número 5 de la tabla anterior. Sin embargo, no nos dice cómo se ha calculado todavía. Bueno, sí, en la tabla lo observamos. Otro beneficio técnico que tenemos, es el que nos gusta a los ingenieros, por ejemplo, es que nosotros queremos que la eficiencia de nuestros sistemas mecánicos y eléctricos sean lo más cercano a uno posible, el 100%, como llaman los economistas. Entonces, si nosotros tenemos una eficiencia de 96.9 con ese conductor tradicional, con un cálculo tradicional, vamos incrementando el calibre o sección del conductor, pues observamos que nuestra eficiencia va aumentando más y más y más y más. Sin embargo, llega un momento en que el aumento es verdaderamente pequeño, de tal suerte que la curva en este punto se empieza a volver paralela a nuestro eje horizontal, es decir, se vuelve asintótica a nuestro eje horizontal, y ya el beneficio por incrementar el calibre a uno más, ya no es tan importante ni en términos de eficiencia, ni en términos económicos, ni en términos de disminución de la caída de tensiones. Nosotros tenemos que decidir técnica y económicamente en dónde nos vamos a detener. ¿Alguien podría aumentar un calibre? Utilizar una opción diferente, pero un calibre, otros dos calibres, 3, 4, 5, hasta obtener un calibre óptimo, otra persona podría decidir. Esa es una decisión no técnica, que puede estar basada en otros argumentos o en otras variables. Hay un beneficio económico incrementando el calibre. Si tenemos cierta carga en particular, como lo indicaba este ejercicio, utilizamos un calibre, cierta opción, no obtenemos ningún beneficio económico, solamente el beneficio de alimentar una carga que nos produzca, no sé, que fabrique tornillo. Si nosotros incrementamos el calibre del conductor, obtenemos un beneficio económico que se va incrementando más y más y más hasta llegar a un punto en el que hay un quiebre o un cambio de dirección, un cambio de pendiente. Este punto es el que nosotros conocemos como conductor óptimo. Es el óptimo económicamente. Todos estos calibres diferentes hacen que la máquina funcione y funcione bien. Sin embargo, en aquel punto en el cual nosotros obtenemos el mejor o el mayor, beneficio económico, es el que se conoce como conductor óptimo. Si seguimos incrementando la sección de nuestro conductor, el beneficio económico disminuye más y más y más, hasta que llega un momento
en que ya no tenemos beneficio económico, sino tenemos pérdidas económicas. Luego entonces se observa en esta gráfica que hay un punto en el cual ya no deberíamos nosotros seguir incrementando el conductor. Por supuesto, si nosotros incrementamos el conductor, vamos a requerir otros elementos de conducción, de conexión, porque el conductor, al ser de mayor tamaño, quizás ya no quepa, ya no se utilice el mismo conectador, se utilice uno diferente. Este es un beneficio económico. Y la recuperación de la inversión, aunque aquí no lo hemos visto, y no lo vamos a ver porque llevaría bastante más tiempo, hay un tiempo de recuperación de la inversión. En el caso de este ejemplo en particular que estamos colocando, el tiempo de recuperación de la inversión es de aproximadamente 10 años. Aquí dice años, aquí dice 10 años. Es decir, si nosotros incrementamos la sección de nuestro conductor del cálculo meramente sugerido, estipulado en la normatividad eléctrica, en los estándares eléctricos, si aumentamos el calibre del conductor a la opción que nos dé el máximo beneficio económico, en este caso tenemos una recuperación de la inversión que hemos realizado en casi 10 años. Si solo aumentáramos un calibre en el conductor, tendríamos un tiempo de recuperación de la inversión más o menos en 3 años. ¿De acuerdo? Y nos damos cuenta, bajo esta gráfica que está aquí, que al ir incrementando más y más el conductor, llega un momento en el tiempo de recuperación de la inversión es muy largo. Por eso podríamos tener pérdidas económicas. Las variables que intervienen en el conductor óptimo son las mismas que obtenemos en el conductor que ahora estamos llamando cálculo tradicional, Y son dos técnicos: la corriente máxima permisible en el conductor, la caída de tensión que nosotros deseamos para que la carga trabaje adecuadamente, la temperatura ambiente, la temperatura de presión, corriente cortocircuito. Estos son las variables técnicas que dan lugar al cálculo del conductor estándar o normal, que ahora estamos llamando tradicional. Sin embargo, si nosotros agregamos otras variables para el cálculo del conductor, como son las variables técnicas, no solo económicas, sino técnicas, tenemos que tomar en cuenta el precio del conductor, su instalación, por supuesto, el precio de la energía que nosotros compramos hacia el suministrador, en el caso de México, Comisión Federal de Electricidad, el número de horas anuales de operación, el número de años útiles de la instalación, la tasa de interés bancaria, porque si vamos a comprar un conductor de mayor tamaño, va a tener un costo mayor. Entonces, en lugar de tener el dinero, pensemos, ahorrado en un banco, ganando intereses, lo podríamos tener en nuestra instalación eléctrica, ganando esos mismos intereses o un poco mayor. Económicamente es viable, en lugar de tener el dinero en un banco ganando cierta cantidad de interés anual, tenerlo en nuestras instalaciones como elementos de producción, obteniendo mayores recursos económicos que los que pudiera ofrecer una institución financiera, una institución bancaria. Estas son las variables que forman lo que ahora conocemos como conductor óptimo. El ingeniero electricista, el técnico electricista, que quiera realizar un cálculo en base a parámetros no solamente técnicos, nos damos cuenta que debe tener mayor conocimiento. Ya no es suficiente solo con el conocimiento técnico. Ahora estamos obligados a un conocimiento económico, además del técnico. Saber cómo se comporta y hacer algunas suposiciones, porque por supuesto el precio del conductor, el precio de la energía que recibimos de la suministradora, las tasas de interés bancarias se mueven a lo largo del tiempo.
El cálculo tradicional indica una mínima inversión inicial. El cálculo óptimo nos indica una máxima relación costo-beneficio. Esos son los dos campos más importantes. El primero solamente es un cálculo técnico. El segundo es un cálculo técnico y económico. ¿Cuáles son los obstáculos, dice aquí, para implementar el calibre? Porque cuesta más. Pues el primero es el desconocimiento de los beneficios. Otro que no está puesto aquí porque alguien se me pone loco cuando se los digo es porque no saben calcularlo, porque no tienen interés los ingenieros o los electrotécnicos y electricistas en aprender a calcularlo. Solamente creen que con poner un cablecito en una computadora, un aire acondicionado en una unidad fabril es suficiente. No, ya no es suficiente. Ahora necesitamos tener un poquito más de conocimiento y además utilizarlo. Entonces, además del conductor técnico, de las variables técnicas, utilizamos las variables económicas. Entonces, los obstáculos para incrementar el calibre es desconocimiento de beneficios y desconocimiento de cómo hacerlo, de saber hacerlo. Porque además en las universidades e institutos tecnológicos lo enseñamos por caída de tensión y lo enseñamos por mínimo gasto posible. Y si esto lo hemos enseñado durante muchos años a nuestros alumnos, ahora ¿cómo les pedimos que lo hagan un poquito mejor? Esta sería, por ejemplo, un diplomado o una maestría. Esta curva que está aquí es verdaderamente importante observarla. Esta gráfica tiene diferentes curvas. La curvita que aparece aquí en color azul, bueno, más o menos en azulito, dice aquí 4 horas de operación al día, 4. Si nosotros una instalación eléctrica en particular o una unidad de producción, en este caso estamos hablando de los cables eléctricos como unidad de producción. Esta parte de la unidad de producción, los cables eléctricos, solo trabajan 4 horas al día, nos dan un beneficio económico, un ahorro, una utilidad. Sin embargo, si aumentamos el número de horas que está operando esa máquina, esa unidad de producción, observamos aquí 24 horas, observamos que el beneficio económico, el ahorro, también se incrementa. Es importante esta curva porque hay algunas instalaciones en particular que aunque nosotros le incrementemos la sección transversal del conductor, su calibre, su tamaño, su diámetro, aunque se lo incrementemos, es posible que no obtengamos un beneficio económico adicional. ¿Cuáles son aquellos lugares en los cuales existe una buena disposición de incrementar el calibre del conductor? Pues aquellos lugares en los cuales el cableado eléctrico está trabajando 24 horas al día. Pues los centros de cómputo, los centros de telecomunicaciones, las unidades fabriles que trabajan 24 horas al día. Claro, podemos aceptar 18 horas o 14 horas, ¿verdad? Pero aquellos lugares en los cuales quizás una impresora, pensemos, de una casa, de una vivienda, solamente imprima 4 hojas en un día porque no se necesita más, pensemos, la energía eléctrica que demanda es la misma en instantáneo, pero en tiempo es muy poquita. Ahí no necesitamos incrementar. Voy a tratar de concluir esta parte. Y tenemos una gráfica que nos está indicando que es importante determinar cuánto tiempo está esa carga demandando energía eléctrica. Mientras más tiempo demande energía eléctrica, el ahorro o la utilidad o la disminución en las pérdidas derivadas del uso de los conductores eléctricos disminuye. Aumenta el ahorro, disminuyen las pérdidas. Es más interesante trabajar con una máquina que opera 24 horas al día que trabajar con una máquina que opera solamente 4 horas al día. Y ahora, ¿cómo lo calculamos? Ahorita, aunque no lo hayan visto con mucha claridad, ya lo calculamos. Y lo hicimos en forma manual. Me voy a regresar a la primera tabla que teníamos para observar cómo lo hicimos en forma manual.
Hicimos un cálculo que nos arrojó que para cierta carga se requería un conductor de 67 milímetros cuadrados, de 2 ceros a WG, que íbamos a tener una caída de tensión de 3.1%, y ya, hasta ahí acaba nuestro cálculo. Sin embargo, podemos calcular las pérdidas en el conductor por la fórmula de I cuadrada por R por T, y obtenemos 7008 kilowatts hora. El precio inicial del conductor es de tanto, el conductor más instalación es de tanto, 49.200 unidades monetarias. Y lo podemos hacer así como un ejercicio para diferentes calibres. 85 milímetros cuadrados, secciones, 85 milímetros cuadrados, 107, 127, 152. Y tenemos una tabla. Observamos aquí el cambio, el quiebre, la inflexión en nuestros datos, y observamos que obtenemos un punto que nosotros vamos a llamar conductor óptimo. Y ya hicimos el cálculo en forma manual, y lo podemos graficar, por supuesto. Podemos utilizar normas. Hay una norma internacional, la IEC 287-3-2, que nos indica, por medio de sus fórmulas o expresiones matemáticas, cómo vamos a encontrar la sección. Ellos en esta norma le llaman EC de económica, le llaman sección económica, refiriéndose a que es con esa sección, con ese calibre de conductor, donde vamos a obtener las mínimas pérdidas. Por eso es sección económica, las mínimas pérdidas. Para nosotros lo utilizaremos como de óptimo. Existe una norma mexicana, también en Chile existe, también en Brasil, en Perú, una norma de un conductor óptimo, con las mismas expresiones que están aquí. Es una copia de esta norma internacional, pero claro, pasada cada una de ellos a las actualidades de nuestros diferentes países. Y también se puede utilizar un software. Todos estamos deseosos que exista software para todo. Apretamos 1, 2, 3 o 4 botoncitos y obtenemos un resultado, ¿sí? Existe un software. Este software se puede obtener para el caso de México en particular, de esta liga que se encuentra aquí. ¿Por qué menciono de México en particular? Porque la normatividad eléctrica que aplica para el país México está colocada en esta versión 12 México. Si es para Chile, tendrán que buscar el software para ese país en particular. Si es, perdón, ya estoy cambiando, si es para Brasil, si es para Perú, cada uno de los diferentes países ha generado su propio software. Es un software gratuito. Vamos a ver cómo opera este software. Es muy rápido como lo vamos a ver. Se carga el software, aparece una ventana como la que estamos observando aquí. Aquí donde dice dimensionamiento, es donde vamos a colocar los datos de nuestra carga eléctrica. Aquí lo vemos, aquí lo vamos a ver en un segundo más. Aquí donde dice configuración, pues vamos a configuración, tensión de operación 220 volts, cosas por el estilo. Aquí donde dice manual de usuario, nos va a indicar qué es, cuál es la forma de echar a andar el software. Y aquí donde dice conductor óptimo, nos indica en qué se basa lo que estamos haciendo. Se llama dimensionamiento óptimo de conductores eléctricos. Es un procedimiento para ahorrar energía y preservar el medio ambiente. Aquí lo indica. Y nos indica cómo se hizo este software. No nos indica cómo se hizo, pero cuáles son los parámetros de uso de ese software. Estamos utilizando un poquito de tiempo aquí, porque muchas personas después me mandan correos preguntándome, ¿y cómo se utiliza? Sí, es realmente muy fácil. Dimensionamiento, proyecto, nuevo. Yo voy a abrir uno que ya tengo cargado, pues para que sea más rápido, ahorita no tenemos mucho tiempo. Le llamé de alguna forma y coloco los parámetros eléctricos. En estas ventanas que nos dicen. Yo estimo que mi instalación va a durar 30 años, va a tener un tiempo de duración de 30 años, pero si alguien estima que va a tener 25, 20, 10 o 5, así colocará ese dato.
Tensión de operación, yo estimo, bueno, yo voy a alimentar a esta carga en particular con 220 volts de corriente alterna. Hay diferentes valores. No se puede modificar, no hay 125 ni 110, hay 220, 120. Monofásico o monofásico a una línea o trifásico. Tipo de canalización va a estar entubada y datos que nos suministran longitud de conductores y datos no técnicos que debe de conocer el proyectista o el usuario de este programa de software. ¿Cuánto cuestan los conductores? ¿Cuál es el precio del kilowatt hora? ¿Cuál es la tasa de interés? Por aquí en algún lugar dice tasa de interés. ¿Cuántos días, cuántas horas al día va a operar esa máquina? ¿Cuántos días al año? Porque si quitamos sábados y domingos, días festivos o qué sé yo, quizás no sean 365 días. 15 horas porque en este caso son 2 turnos en los cuales trabaja esta máquina. Y después, una vez que hayamos ingresado los datos que nos suministra, que nos solicita el programa, le decimos, pues calcúlalo. El programa rápidamente calcula y nos da diferentes opciones de conductor. La primera opción, en este caso, un conductor calibre 3 ceros AWG que corresponde a 85.01 milímetros cuadrados, estas no son medidas IECA, estas son medidas que utilizamos en Norteamérica y en algunos otros países. Con este conductor alimentando esta carga a la cual nosotros le colocamos dentro de los datos de nuestro proyecto, vamos a tener una eficiencia en el conductor de 96.86%. Una pérdida de energía de 7.296 kilowatts, que es similar al ficticio que nosotros pusimos en nuestro cuadro inicial. Hay un costo por pérdida de energía, un costo económico por pérdida de energía de 7.296 unidades monetarias. El tiempo de recuperación de la inversión no indica nada, pues porque es el minimorum que podríamos haber aceptado este conductor para esta instalación en particular. Hay una caída de tensión de 2.92, que es justamente el contrario a 96, o más bien dicho, el complemento. 96.86 más 2.92 pues nos da 100. Consumo de petróleo por pérdidas. Consumo de petróleo por pérdidas. Es común que cuando generamos energía eléctrica, utilicemos combustibles fósiles. Yo sé que existen las centrales hidráulicas, las geotérmicas, las fotovoltaicas, las eólicas, y algunas otras cosas, las marimotrices, qué sé yo, algunas otras. Sin embargo, en el país México, un poco más del 70%, el 75% de la energía eléctrica que consumimos está basada en el uso de combustibles fósiles, gas, carbón y petróleo. Cuando nosotros utilizamos combustibles fósiles, pues quemamos ese combustible y aquí dice barriles 390.94, es decir, solamente para soportar las pérdidas en el conductor, las pérdidas, estamos gastando durante la vida útil, estamos quemando 390.84 barriles de petróleo. Alguien podrá decir, poquito, son 30 años y 390 barriles. México produce como 2.5 millones de barriles diarios, sí. Pero esta es una instalación, alimentando una unidad de aire acondicionado en un edificio, en una ciudad donde hay miles de edificios y en un país donde hay miles y miles de edificios con miles y miles y miles y miles de cargas de esta naturaleza. Nada más es uno. Y cuando nosotros quemamos combustible fósil para generar energía eléctrica, que estamos desperdiciando porque este es desperdicio, también generamos contaminación al ambiente. Y el que está hoy de moda, es el CO2 emitidos por pérdidas. Entonces, este cableado, en su tiempo de utilización, cuando esté en producción, cuando esté circulando corriente por el cableado, va a generar 146 toneladas de CO2.
en su vida útil. Alguien también podría decir, uy, qué poquito. Sí, pero como decía hace un momento, en el país México tenemos miles y miles y miles y miles de cargas iguales o muy semejantes a esta que estamos indicando. Entonces multiplicamos esos miles y miles y miles y miles por esa cantidad de 146, entonces ya tenemos los millones de toneladas de CO2, parte de los millones de toneladas de CO2 que estamos emitiendo al ambiente. Estamos contaminando al utilizar el cable en forma indirecta. Cuando yo tengo mi computadora prendida, esta que está junto a mí, y tengo mi unidad de aire acondicionado que está aquí arriba de mi cabeza funcionando como está funcionando en este momento, estoy generando contaminación. Estoy dando mi huella de carbón, como dicen. Bueno, este programa nos da otras opciones de conductor. Dice, tú necesitas utilizar el conductor 3.0 para hacer funcionar correctamente tu carga y además estar dentro de la normatividad eléctrica. No ser un delincuente normativo. Pero puedes incrementar el calibre de tu conductor, 4 ceros, 250 kc1000, 300, 350, 900 kc1000. Y al aumentar el calibre de tu conductor, o sea, la sección transversal, aquí está la sección transversal, aumentas la eficiencia de 96.86 a 97, 97 hasta 98, aumentas la eficiencia de tu conductor, disminuye las pérdidas de energía de 7.296 kWh perdidas hasta 3.579. Si nos damos cuenta, no estamos eliminando totalmente las pérdidas. Con el cable eléctrico que hoy actualmente utilizamos, no podemos mandar a cero las pérdidas. Casi todos los procesos productivos tienen pérdida. Hasta cuando respiramos, tenemos que gastar energía y tenemos cierta pérdida. Emitimos CO2 nosotros en nuestra instalación y también un poquito de vapor de agua. Este programa nos da eficiencia del conductor, pérdida anual de energía, costos por la pérdida anual de energía, tiempo de recuperación de la inversión, diferentes años, 8.5 hasta 157 años, pues nadie le va a entrar a este conductor, ¿verdad? Con un tiempo de recuperación de 157 años. Ahorro de energía durante la vida útil y nos da la cantidad de kilowatts hora que estamos ahorrando, el incremento por este conductor. Atención, valor presente neto, es decir, cuánto vale nuestra instalación en este momento. El consumo de petróleo, aquí vemos que va disminuyendo 390 barriles hasta 191 barriles. CO2 emitido 146 toneladas, 124 toneladas. Es decir, esta tabla que está aquí que nos proporciona el software es útil para que nosotros podamos tener los datos suficientes para graficar. Pero si queremos que nos dé el gráfico, pues lo vamos a poner por aquí. Dice recuperación de la inversión, ahorro de energía, consumo. Vamos a ver ahorro de energía. ¿Qué nos dice? Ahorro de energía nos da una gráfica. Nos indica cuál va a ser el ahorro de energía utilizando conductores de diferentes tamaños. Aquí 3 ceros, 4 ceros, 250 kc1000, 300. Al ir aumentando el calibre del conductor, ahorro de energía durante la vida. Va disminuyendo, va aumentando el ahorro de energía. Y nos da muchas gráficas, ¿no? Consumo de petróleo. Para una empresa, para una situación, llamémosle ecológica, alguien podría serle útil la gráfica de CO2 emitido. Dice, al incrementar yo el calibre de mi conductor, estoy disminuyendo el CO2 emitido por las pérdidas en el conductor. Entonces quizá a alguien le interese bajar a un tanto por ciento o a cierta magnitud las pérdidas emitidas de CO2 en su edificio. Entonces quizás no acepte un conductor, una segunda opción de conductor, ni una tercera, ni una cuarta, quizás acepte una séptima o octava. Dice, mira, con un conductor de 400 kc1000 yo voy a reducir en 40%, en 70%, dice que 70% la emisión de mis conductores, la emisión indirecta. Entonces, esta información que nos da el software nos puede ser útil, uno, para calcular en forma tradicional, el conductor que va a alimentar cierta máquina.
Es la primera fila, el primer renglón que tenemos aquí. 2. Para obtener un beneficio económico máximo al utilizar conductores de mayor sección. Es lo que conocemos como conductor óptimo. 3. Para hacer ver que nuestras instalaciones no contaminan. Aquí tenemos los datos de CO2. Y para hacer verlas también, estamos disminuyendo el consumo de barriles de petróleo equivalente. Seguimos con nuestra presentación. El conductor óptimo tiene beneficios que no debemos de olvidar. El primero es el beneficio económico. Sin embargo, como dice aquí, al tener mayor eficiencia en la transmisión de energía, lógicamente utilizamos menor combustibles fósiles para la energía que sí estamos utilizando y estamos aprovechando. También tenemos una menor emisión a la atmósfera, tenemos menor emisión de CO2 a la atmósfera y de otros contaminantes, porque al quemar combustibles fósiles no nada más emitimos CO2, emitimos otros contaminantes, pero como decía hace un ratito, hoy el malo de la película es el CO2, por eso es que lo manejamos en casi la mayoría de nuestras presentaciones actualmente. Beneficio ambiental. Esta tablita que obtuvimos aquí, que tenemos aquí, se obtuvo del programa de software. El programa de software lo pueden bajar de la liga que aparece por ahí en algún lugar y además es gratuito. Diferentes países ya lo tienen en uso: Brasil, Chile, Perú, México, no recuerdo si Argentina. Por supuesto, no somos los únicos países, también lo tiene Japón, España, Inglaterra, Alemania, Italia, Australia, algunos otros países ya lo tienen en funcionamiento, así que estamos hablando justamente de lo mismo y de información, llamémosla así, actual e internacional. Disminución de la emisión de CO2, aquí podemos observar que hay disminución en emisión de CO2 cuando nosotros incrementamos la sección de nuestros conductores. Disminuir combustibles fósiles, se puede además cuantificar. Aquí tenemos un ejercicio que se hizo hace un par de años. Se construyó una hidroeléctrica que lleva de nombre La Yesca. La duración de la obra fue de 4.5 años. La inversión fueron de $800 millones norteamericanos y está generando 750 megawatts, que es el 1.3% en la fecha de su inauguración. Ahora ya tenemos bastante más de 53, creo que tenemos 62. Creo. Es decir, cuando nosotros en este ejercicio, incrementamos la eficiencia en el concepto del conductor óptimo, logramos un incremento de 1.7%. Si hiciéramos esto en todos nuestras instalaciones eléctricas, no hubiese sido necesario construir esta hidroeléctrica, no hubiese sido. El dinero de esta hidroeléctrica podría haber pasado a otro rubro, quizá a cuestiones sociales o a hacer no lo sé. El hecho es que cuando nosotros disminuimos la cantidad de energía que estamos perdiendo, no necesitamos hacer inversión para tratar de completar lo que estamos perdiendo. Disminuye el consumo de combustibles fósiles. En este ejercicio en particular, chiquitico, bajamos de 133 barriles de consumo de equivalentes de petróleo a 60. Si nosotros observamos que es una cantidad bastante grande, es más lo estamos bajando a aproximadamente 45%. Si nosotros incrementamos el calibre de nuestro conductor, lo que logramos es que ya no haya necesidad de ir a buscar petróleo, gas u otros elementos que nos puedan servir para generar energía eléctrica a lugares en los cuales podríamos generar problemas ecológicos, derrames de petróleo en terrenos, derrames de petróleo en los círculos polares, derrames de petróleo en el Golfo de México. Disminuye la emisión de CO2. Es decir, podemos cuantificar y decir, el proyecto que yo estoy presentando no nada más es para
poner en funcionamiento una unidad de producción. Lo hace con eficiencia y con bajos niveles o con los mínimos niveles posibles de contaminación. La ventaja del conductor óptimo, ya como conclusión, es incremento de la eficiencia energética. El técnico, el ambiental, disminución de emisión de CO2. El político, cumplimiento de convenios nacionales e internacionales. Recordemos que en el país México en el 2025 vamos a generar el 50% de energía por medios no contaminantes, pero también podemos reducirlo si reducimos las pérdidas económicas, disminución de costos de operación, normativos sociales. Hay una verdadera cantidad enorme de beneficios si nosotros comparamos el seleccionar un conductor en la forma tradicional, en la cual solamente se utilizan aspectos técnicos, de utilizar un conductor si utilizamos también variables económicas, y más aún si utilizamos variables sociales y variables de no contaminación.